Hola, muy buen día chicos. Hoy estamos en otra clase y pues hoy vamos a ver el subcapítulo 3 del capítulo 3, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos viendo el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Ya habíamos visto de que el modelo OSI tiene 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Son 7 capas. Entonces vamos desde la séptima capa, que es la más alta, la capa de aplicación, hacia abajo. Entonces, en este capítulo 3 estamos viendo lo que es la capa de aplicación, ¿verdad? Y en este subtema 3 vamos a ver lo que es el sistema de nombres de dominio, más comúnmente conocido como Domain Name Service, o por sus siglas DNS. Pero ¿cuál es la competencia que quiero que desarrollen? Que sean capaces de observar, esto es como resultado práctico de la clase, que sean capaces de observar eh, cómo se transforman unas direcciones DNS, que son las mismas URL o las direcciones web como comúnmente le dice la gente, en direcciones IP. Ahora, aquí hay mucho que comprender y por eso es que en el objetivo yo le he colocado que es importante entender la importancia de los DNS, por qué se usan, para qué sirven, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco aquí con el tema. Sistema de nombre de dominio, Domain Name Service, DNS, como quieran decirlo. La capa de transporte utiliza un esquema de direccionamiento llamado número de puerto, ¿verdad? Entonces, los programas del servidor generalmente utilizan números de puerto predefinidos, comúnmente conocidos por los clientes. Entonces, en este momento estamos hablando de la capa de aplicación, pero ahorita está haciendo referencia a la capa de transporte, ¿verdad? Y a los números de puerto, que es lo que más caracteriza a la capa de transporte. Entonces, aquí estamos hablando de un servidor DNS, como ustedes lo pueden ver aquí abajo. Este servidor DNS es el que se encarga de proveerle a todas las computadoras cliente. Ahora, ya vamos a ver por qué está hablando del número de los números de puerto. Que como les había explicado en la clase anterior, los números de puerto identifican al programa dentro de la computadora hacia el cual va el mensaje. La computadora A en Europa manda un mensaje a la computadora B aquí en El Salvador, pero una vez que el mensaje llega a la computadora B, tiene que haber un mecanismo para saber a cuál programa dentro de esa computadora le corresponde ese mensaje, y esos son los números de puerto. Entonces, no solo sucede entre computadoras cliente, también sucede entre dispositivos intermedios como servidores. Ellos también necesitan saber si hacia ellos, por ejemplo, un servidor, hacia ellos va el paquete. Entonces, estos servidores DNS trabajan bajo los dos protocolos de red, bajo el protocolo TCP y bajo el protocolo UDP. No quiero que confundan el modelo TCP/IP con el protocolo TCP, que sí se refieren a lo mismo, se están refiriendo a un traspaso de datos, pero en el caso del modelo se está utilizando para hacer referencia al modelo de 4 capas, a diferencia del modelo OSI. En este caso, el protocolo TCP lo que está queriendo decir es que es un protocolo seguro de envío y recibo de datos. Y el protocolo UDP, como lo mencioné en la clase anterior, es un protocolo de máximo esfuerzo. O sea, hago mucho esfuerzo porque el único paquete que te voy a mandar llegue, pero si falla, ni me voy a dar cuenta ni me interesa. Así trabaja UDP, es rápido y posiblemente inseguro. TCP es muy seguro, pero es más lento. Entonces, el puerto que utiliza el DNS es el puerto 53. Está reservado solo para su uso. Si ustedes quieren instalar un programa y hacerlo funcionar bajo el puerto 53, van a tener demasiadas colisiones en Internet. Tienen que hacer que trabaje en uno de los puertos libres. Ya les dije que hay como 65.000 fichas, de los cuales tal vez unos 1.000 están reservados para uso de Internet y otros 1.000 estarán reservados por pago, que empresas pagaron por esos puertos. Entonces quedan como 63.000 libres. Protocolo simple de transferencia de correo, él trabaja bajo el puerto 25, TCP. El protocolo de oficina de correos, POP, que trabaja bajo el puerto, utiliza el protocolo TCP y trabaja en el puerto 110. El protocolo de configuración dinámica de host o Domain Name Service
No, este no es el Domain Name Service, es asignación dinámica de direcciones IP. Trabaja solo en el puerto UDP, puertos 67 y 68. Este sirve para cuando ustedes se van a conectar a una red. Hace mucho tiempo, cuando ustedes se conectaban a internet, el técnico en redes les tenía que dar la dirección IP, que era una dirección estática. Entonces, él se las tenía que configurar en su computadora para que tuvieran internet. En aquel tiempo no era muy común que alguien anduviera cargando una computadora en la mano, como son los smartphones. Entonces, en algunas ocasiones había que configurarlos manualmente. La configuración dinámica permite que cuando ustedes llegan a un nuevo Wi-Fi y colocan correctamente el usuario y contraseña, automáticamente les asigna una de esas direcciones y ya no es necesario que haya una persona haciéndolo. El protocolo de transferencia de archivos FTP trabaja con el protocolo en la capa de aplicación FTP, trabaja con el protocolo en la capa de red TCP, para que no haya confusión, y utiliza los puertos 20 y 21. Me había equivocado en la clase anterior que les había dicho 21 y 22. Mientras examinamos los diferentes servicios y protocolos de la capa de aplicación de TCP/IP, lo que quiere decir TCP/IP que utiliza el protocolo TCP de envío seguro de la capa de transporte, si no me equivoco, y el protocolo IP de la capa 3 de la capa de red, ¿verdad? Nos referimos a los números de puerto TCP y UDP, normalmente asociados con estos servicios. Algunos de estos servicios son, otra aclaración, un mismo protocolo puede utilizar un puerto para TCP y otro puerto para UDP. Entonces, digamos que son diferentes puertos, pero son necesarios. Ahora, aquí tenemos el servidor DNS, por ejemplo, que él utiliza el puerto 53 y dependiendo de la petición del cliente, bueno, el servidor DNS está funcionando tanto en TCP como en UDP sobre el puerto 53. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso que trabaja sobre el puerto 53? O sea, el cable se divide en rangos y a mí me toca el rango 53 de la variación. No, para nada. El puerto 53 solo es un número entero que va empaquetado dentro de la cápsula de datos. Entonces, cuando la computadora, el servidor va leyendo todos los mensajes que le caen, él va abriendo la cápsula de datos y donde dice puerto, la variable puerto, debe decir 53. Ah, si es 53, entonces sí lo voy a usar para mi DNS. Si no dice 53, pues entonces lo bota. Si lo recibe, toma el esfuerzo de abrirlo, el procesamiento de abrirlo, y luego lo bota. Entonces, no es que haya un espectro físico o algo que logre diferenciar los paquetes, no, es una simple variable que de forma lógica los programas al ver la variable separan los paquetes. Bueno, entonces, protocolos y servicios DNS. El DNS es un etiquetado de computadoras por direcciones IP. Cuando dice etiquetado, o sea, que le coloca una etiqueta es como un apodo a la dirección de un servidor. O sea, yo tengo mi dirección de mi computadora que puede ser 192.168.10.10. Entonces yo le puedo poner una etiqueta, http://www.rafaelcelaya.com, y cuando escriba eso en el explorador, el DNS me lo va a traducir a la dirección de mi computadora, 192.168.10.10. Entonces, de modo tal que todas las personas que escriban mi dominio van a apuntar a mi computadora. Que usualmente si alguien se toma el trabajo de comprar un dominio, un DNS, quieren que apunte a un servidor y no a una computadora personal, obviamente, aparte que necesitan una dirección IP fija. Si ustedes se dan cuenta, cuando aprendamos a ver las direcciones IP a través del comando ipconfig, cuando se conectan a un lugar o a otro lugar, cada vez que se conectan, el asignador dinámico de direcciones IP les da una dirección diferente. Entonces no tiene sentido que compren un dominio para que apunte a su computadora local si dependiendo de la hora cambia su dirección IP. Entonces hay que comprar una dirección fija para su servidor que va a estar encendido todo el tiempo. Provee comunicación de datos por medio de IP. Bueno, no es que provea, sino que hace el enlace entre la dirección IP y el nombre. Las personas no comprenden estos nombres IP. La resolución de nombres DNS. Bueno, sirve para resolución de nombres DNS.
Si no me están entendiendo bien a qué se refiere esto, ya se lo voy a explicar. Solo esperen un momentito. Vaya, tenemos una dirección 192.168.1.2 que apunta a Cisco. Entonces, ¿qué se les hace más fácil aprenderse? 192.168.1.2 o cisco.com. O la dirección de la universidad. ¿Qué prefieren aprenderse? La dirección IP que consta de 4 cuartetos de números separados por punto de 0 a 255 o el nombre de la universidad.com. ¿Vean? O todas las direcciones web, Outlook, Gmail, Hotmail, bueno, Hotmail es viejo, Yahoo, y cualquier página web que ustedes se imaginen, en lugar de escribir Netflix van a escribir su correlativo de números. Es más difícil. Entonces se inventó el DNS para facilitarle a los humanos aprenderse las direcciones de los diferentes servidores web o de video o de streaming que existen. Ahora, las computadoras, por el contrario, se les hace más difícil leer direcciones alfanuméricas. Es más fácil leer direcciones que tienen bits, en este caso números, que se le acerca bastante. El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con nombres de recursos. Es una forma elegante de decir de que los dominios que compramos apuntan a un servidor. Incluye las consultas sobre formato, las respuestas y los formatos de datos. Las comunicaciones del protocolo DNS utilizan un formato simple llamado mensaje. Este formato de mensaje se utiliza para todos los tipos de solicitudes de cliente y respuestas del servidor. Entonces, bueno, protocolo y servicios DNS, seguimos. Al configurar un dispositivo de red, proporcionamos una o más direcciones del servidor DNS. Entonces, se utiliza el comando nslookup, que es una herramienta para consultar los servidores de nombre de host de Internet. Ahora, una computadora Windows tiene este comando y en computadoras Linux también. Entonces, si ustedes se montan sobre su servidor, van a poder ver cuáles son las direcciones desde las cuales pueden alcanzar con el servidor, que deberían ser todas las de Internet, igual si lo hacen desde su computadora local. Voy a abrir el CMD, la línea de comandos, y vamos a ver si no hay unos ejemplos aquí. Sí, vale. Antes de hacer un ejemplo, vamos a leer esta parte. El servidor DNS almacena diferentes tipos de registros de recursos utilizados para resolver nombres. A, una dirección de dispositivo final. NS, un servidor de nombre autoritario. CNAME, el nombre canónico o nombre de dominio completamente calificado. Y MX, registro de intercambio de correos. Entonces, bueno, veamos el ejemplo ya. Vale, como les había comentado, el nslookup, a ver si lo escribo bien, lookup, a ver, sí, ahí está. Vale, el nslookup sirve para poder ver las direcciones IP a las cuales son traducidas los dominios DNS que son comprados por la mayoría de empresas en el mundo. Entonces, al hacer DNS lookup, él automáticamente me mete al programa y lo primero que hace es mostrarme la puerta de enlace. Entonces, mi computadora no tiene acceso a Internet. El que tiene acceso a Internet en este momento es el router de la compañía que me provee Internet. Entonces, él me hace el favor a mí de estarme compartiendo el Internet que él registra. Y luego él hace el mismo trabajo con los demás dispositivos de mi casa. Entonces, ¿cuál es el servidor por defecto? Entonces es un NS Intelcom GT. Entonces con él apunto a la 216.230.147.90, que debe ser la dirección pública del dispositivo. Ahora, yo lo que necesito ahorita es ver direcciones. Por ejemplo, si yo hago http://www.google.com, ahí está. Va. Entonces era sin el HTTP. No necesita ese protocolo, el DNS. Entonces, primero, si ustedes observan, primero salta a Intelcom y luego regresa a la dirección de Google. Observa el DNS, el dominio de Google es www.google.com. Va al servidor DNS más cercano, si no es que ya está guardado en mi computadora local de tanto uso seguramente. Y él me devuelve dos direcciones IP. Me devuelve una IP versión 6, que es la alfanumérica que está en la parte superior, que es de 128 bits. Y tenemos, bueno, tiene más bits. Y tenemos
la dirección de abajo, que es una dirección IPv4, que es de 32 bits. Cada uno de los octetos tiene 8 bits, pues tiene 4 octetos, entonces tiene 32 bits. Entonces, al escribir google.com, el DNS lo transforma en 172.217.3.132. Entonces, si me voy al explorador web y escribo la dirección, de hecho sería más rápido que escribir google.com. 172, bueno, ya lo he hecho, 217.3.132. Bueno, entonces si ustedes se fijan, me llevó a google.com. Aquí vuelve a cambiar el nombre porque el explorador así lo quiere hacer, ¿verdad? Él busca el nombre de dominio y hace y busca el dominio en base a la dirección IP, hace el proceso inverso. Pero si ustedes se fijan, yo coloqué la dirección IP y el explorador ya no tuvo que tomar el trabajo de ir a preguntar al buscador de nombres de dominio para escribir Google, para buscarlo con la IP, ¿verdad? Entonces, desde mi casa, este es el único servidor que puedo alcanzar de Google. Deben haber más, dependiendo de cada país, dependiendo de cada ciudad. Incluso pudiera ubicarse una persona con la dirección del servidor. Pero quién sabe qué alcance tienen estos servidores de Google. Tal vez solo este servidor le está alimentando a todo El Salvador. O a una región que no ve fronteras, sino que por región de espacio. Entonces, probemos con otra, www.youtube.com. Vale. Si ustedes observan, aquí con la dirección de YouTube, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 servidores a los que yo puedo acceder para el mismo servicio de YouTube. ¿Cuál es la diferencia? Google maneja una masa de datos muy pequeña, por lo tanto no necesita tantos servidores de respaldo. En cambio, los servidores de video se sobrecargan. Entonces, debido a esto, muy probablemente ellos tienen muchos espejos cercanos a muchas personas, para que de modo tal que para que el balanceo de carga de los equipos de redes o de los equipos de servidores, ellos distribuyen, dependiendo de la lógica del técnico que lo programó, ¿verdad? Él programa los routers, de modo que la primera persona que llega entra al primer servidor, la segunda entra al segundo, la tercera al tercero y luego repite para distribuir la carga. O bien pudieran ser servidores de respaldo. Estos 4 no funcionan, están en espera y luego se está distribuyendo la carga entre todos estos. Entonces vamos a ver, 142.250.64. Ahí está, 64 y es el 174. Vale, y me vuelve a mandar a Google, bueno, por algún motivo, seguramente debe ser el balanceo de carga, pero bueno, no puedo darle garantía de eso. Sigamos. Entonces, la computadora local, al consultar, primero busca en sus registros. Si ustedes ya han entrado a Google antes, entonces lo primero que hace es guardarlo, y lo guarda una hora, parece, o 3 horas. Luego, pues si vuelven a entrar, lo guarda durante 10 días, y luego si siguen entrando, pues lo guarda durante más tiempo, antes de borrarlo de las tablas internas de registro de la computadora. Ahora, segundo, contacto a otros servidores para hacerlo. Si no lo encuentra en mis registros locales, o sea que es primera vez que entro a esa dirección, o al menos en unos días no había entrado, entonces él pregunta a través del puerto 53, que es el que le corresponde a los servidores DNS, y solo tira un paquete, sin saber si hay o no un servidor DNS, tira un paquete DNS, necesito la dirección IP de google.com. Entonces el servidor debería responder con la dirección IP. El comando ipconfig display DNS muestra todas las entradas DNS en caché en un sistema informático, Windows XP o 2000. Entonces obviamente el comando se debe mantener. Sería ipconfig pleca display DNS. Entonces ipconfig pleca display DNS, y ahí está. Entonces, para los que no vieron el comando, use este. ipconfig pleca display DNS es una de las opciones del ipconfig, ¿verdad? Para los que no saben qué es ipconfig, es el comando que se utiliza para ver la configuración del protocolo IP de la capa 3 en la computadora, que comúnmente la gente le dice mira los datos de la tarjeta de red, y la gente escribe ipconfig en comando.
Entonces, pero si le colocamos el parámetro en la opcional Display DNS, nosotros podemos ver a través de las diferentes tarjetas de red que ha registrado nuestro Windows todos los dominios que se han utilizado. Entonces aquí pueden haber varias direcciones web que no las hemos escrito en el explorador, y por el contrario lo han escrito subprogramas que trabajan. Por ejemplo, ese Mercantile Opera API obviamente es el código API del explorador Opera que estoy utilizando. Entonces, jalar esta información de una computadora puede dar muchos vestigios de las páginas web que visita o las páginas web que los subprogramas están accesando. Por ejemplo, aquí tengo, esto obviamente es para anuncios. Luego el 100.127, esto es para protocolo ARPA. Para ARPANET hay cierto grupo de direcciones IP que están reservadas para uso privado, para el funcionamiento de Internet. Luego tenemos esta dirección IPv6. Se distingue la IPv6 del IPv4 por el tamaño, ¿verdad? Una IPv4 tiene 4 octetos y solo son números, y una IPv6 tiene muchos octetos y son alfanuméricos. Entonces, bueno, esta es una dirección ARPA, también de uso privado. Aquí tenemos el campus Univo, y aquí tenemos la última dirección útil del servidor Univo. Puede variar, pero no debería variar tanto en el tiempo. Si cambia esta dirección, los que son programadores web y suben un sitio web a un hosting pagado, si cambian de hosting, cambia la dirección IP. Por lo tanto, tienen que ir al nombre de dominio a donde quiera que lo hayan comprado y decirles: hey, ese nombre de dominio ya no quiero que apunte a este servidor, sino que quiero que apunte al nuevo servidor. Entonces, así hacen cuando mudan un sitio web de un servidor a otro, de un hosting a otro. Entonces aquí tenemos Google, y aquí tenemos la respuesta que executó independientemente del balanceo de carga que haya. Esta fue la que se utilizó. Luego tenemos estas direcciones así raras y largas, son obviamente utilizadas por subprogramas, probablemente utilizadas por Office, ¿verdad? Porque no, o el mismo Windows ahí busca sus actualizaciones tal vez. Esta no necesariamente devuelve páginas web, esta dirección, posiblemente devuelva información sobre las actualizaciones que debe tener el Windows, y ya utilizan sus propios protocolos para comunicarse, no necesariamente el HTTP que usamos para páginas web. Luego aquí tenemos localhost. Esto es porque he estado utilizando un servidor web local, un WAMP. Entonces yo cuando escribo localhost, él ya sabe que eso apunta a 127.0.0.1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tenemos los alts y otras cosas. Entonces, bueno, sin querer les enseñar las páginas web que he estado visitando. Bueno, aquí tenemos, esto es lo que el resultado, ¿verdad? Pero estos paquetes de datos, ¿cómo viajan internamente entre las computadoras? Bueno, los paquetes de datos se forman de esta manera. Tienen un encabezado, una pregunta para el servidor de nombres de dominio. O sea, hey, quiero esto, esta es mi pregunta, ¿verdad? La respuesta, en este caso este campo va vacío cuando responde el DNS, y en el caso inverso la pregunta va llena y la respuesta va vacía cuando pregunta una computadora. Luego la autoridad, registros de recursos que apuntan a una autoridad. Si se dieron cuenta cuando hicimos NSLOOKUP, ahí mencionaba qué direcciones IP host tenían autoridad y cuáles no. Son protocolos internos a la hora de comprar un dominio. Adicional, registros de recursos que poseen información adicional, alguna cosa extra que se quiere utilizar por si ustedes son los programadores de algún nuevo servicio DNS y quieren agregar funcionalidades, pueden utilizar ese espacio. Entonces, utiliza un sistema jerárquico. Es cierto, los DNS funcionan así. Y la última punta de la jerarquía son sus computadoras locales, son las hojas. Si sus computadoras locales no saben un hosting, él pregunta a su jefe. O sea, el de servidor DNS más cercano, el de aquí de mi colonia, digamos, si hubiera, o el de aquí de San Miguel. Si el hosting DNS de San Miguel no sabe, pues pregunta al del Salvador. Si el del Salvador no sabe, pregunta al de Guatemala. Si los dos no saben, preguntan al de Centroamérica. Entonces es jerárquico. Ahí tenemos nombre de dominio,
cualquier nombre de dominio que ustedes quieran, pues debe estar almacenado en un servidor DNS para que funcione Internet. Y aquí tenemos, si ustedes se fijan, ahí a la izquierda abajo tenemos el cliente DNS, y si él no sabe, pregunta más arriba hasta llegar a los servidores principales del planeta. Vea que es donde están todos los DNS, donde lógicamente es más tardado que se redistribuya hacia pues, los clientes. Vea, una pregunta de una página web que nunca nadie ha visitado va a tomar mucho más tiempo resolverla que una pregunta que los vecinos han ido a visitar. Así el servidor de San Miguel ya lo conoce y va a ser más rápido que cuando yo entre me haga el intercambio. Bueno, el servicio www y HTTP. URL es lo mismo, una dirección URL es lo mismo que URI, y una dirección HTTP es lo mismo que una URL. Eso para que quedemos claros desde un principio. Los exploradores web son las aplicaciones cliente que utilizan nuestras computadoras para conectarse a la World Wide Web, a la amplia web. Los buscadores pueden interpretar y presentar muchos tipos de datos. Ejemplo, al abrir cisco.com y la página tal, se utiliza un protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, para hacer una transferencia de hipertexto, que es el HTML, ese es el hipertexto, de una computadora a otra. Ahora, el www solo es para identificar que se está transitando a través de Internet con ese protocolo. El nombre del archivo .html, htm, JSP, .pi, .js o cualquiera de las diferentes versiones de archivos web que hoy en día se manejan, es el nombre del archivo. Entonces básicamente si nosotros escribimos http www. El nombre del servidor, el nombre del hosting.com, el nombre del dominio.com, perdón, que apunta al hosting, entonces básicamente eso es apuntar a un servidor. Lo que está después de la última pleca, eso ya es acceder a carpetas y archivos dentro de la apertura web que tenga ese servidor. ¿Por qué digo apertura web? Porque el hecho de que cisco.com apunte a un servidor web no quiere decir que tenemos acceso a todo el servidor. Tenemos acceso solo a la carpeta que el servidor permite que sea el acceso web. Entonces, cuando el servidor recibe una petición HTTP, por protocolo, él ya sabe cuál carpeta es la única a la que puede acceder. Entonces, tenemos en el HTTP, tiene sus propios subprotocolos que son el TCP de capa 4 y el protocolo IP de capa 3, desarrollado para publicar páginas web. Actualmente HTTP sirve para muchos otros propósitos. Los programadores pueden desarrollar software que hagan llamadas HTTP y hagan invocaciones HTTP, de modo tal que no necesariamente es una página web, un cliente a través de un explorador que los va a invocar. Hoy en día también se utilizan para transferir datos entre aplicaciones. Entonces se puede utilizar la variante get, post, put y otras 6 creo que hay, ¿verdad? Pero las get, post, put son las más utilizadas, por lo menos en formularios web. Get se utiliza para solicitud de datos por parte del cliente. Get tiene un tamaño de variables, el tamaño de la variable programática es pequeño y la masa de datos de respuesta, el mensaje en el espacio de respuesta es muy grande. Entonces por eso se hace un get cuando uno invoca páginas web. Un post, no post, el post sin la T es un proceso con un banco. Post con la T es el protocolo que se utiliza para enviar datos a un servidor. En este caso, el protocolo POST hace que los mensajes entre cliente y servidor POST sean que el envío de datos sea una variable de tamaño gigantesca y la recepción de datos sea una variable de tamaño pequeña. Entonces, cuando llega un POST a un servidor, el servidor ya sabe que va a esperar muchos datos. Pueden ir imágenes, videos y otras cosas. Y el servidor va a responder, tiene que responder, aunque sea poquito, tiene que responder con un OK, error de servidor, error del cliente, variable incorrecta, cualquier respuesta, pero para ese es el campo de respuesta, al contrario de GET. HTTP no es seguro, es simplemente un protocolo hecho para comunicarse, puede ser interceptable y se puede leer con facilidad. HTTPS es seguro, utiliza un protocolo encriptado, ¿vean? Hay muchos protocolos
que encriptan las transmisiones entre clientes y servidores, de modo que un tercero no puede interceptar una sesión ya abierta y la encripta. Aunque la intercepte, pues no va a poder leerla a menos que tenga la llave, que la llave lógica solo la tiene el cliente y el servidor para cada sesión. Los servicios de correo electrónico y protocolos SMTP/POP. Cuando utilizamos un servicio de correos, se utiliza el protocolo SMTP y el POP. Se necesitan los dos. Ambos sirven para el envío y recepción de correos, pero muchas compañías optan por utilizar SMTP en una vía y el POP en la otra vía para que no haya confusión. Ahora, déjenme decirles que cuando ustedes entran a outlook.com, ustedes realmente no están utilizando un protocolo de correos. Ustedes están utilizando un protocolo HTTP. Se están conectando a través de páginas web a un servidor web. Y lo que les muestra es una página web con información de sus correos. Quien utiliza los protocolos de correo es el servidor interno de correos que tenga ese servidor. Entonces, en pocas palabras, ese servidor, o bien hay un servidor físico con dos servidores lógicos montados, uno web para comunicarse con ustedes a través de Chrome o Firefox y uno de correos para comunicarse con los servidores de correos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, utilizan su celular, ustedes pueden entrar a revisar su correo a través de la aplicación de correo. Esa aplicación de correo sí utiliza SMTP y POP. Pero si ustedes entran al Mini Opera o cualquier programa explorador web que tengan en su celular para entrar a su correo, entonces no están utilizando SMTP POP, están utilizando HTTP. Y el servidor web les hace el favor de conectarse él con los servidores de correo que les corresponden. Ahora, esto es importante que lo sepan porque a la hora de hacer un escaneo de la red y ver qué protocolo ese es el que más se utiliza entre sus usuarios, les va a parecer extraño que entran a su correo y no van a ver ningún SMTP POP, solo van a ver HTTP, entonces tienen que saber eso. Entonces, SMTP, aquí lo que dice es que claramente un SMTP se utiliza para enviar correo electrónico y un POP se utiliza para recibir un correo electrónico. Sin embargo, ya he visto configuraciones donde se utilizan para procesos inversos. El SMTP puede recibir y el POP puede enviar, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer cada protocolo para lo que sirve. El servidor de correo electrónico utiliza dos procesos independientes. Tiene un proceso MTA y un MUA, ¿verdad? Entonces, los MTA, si no me equivoco, son las redirecciones de correo, ¿verdad? Bueno, leamos esta parte de aquí. El servidor de correo electrónico utiliza dos procesos independientes: agente de transferencia de correos, el MTA, y el agente de entrega de correos, que es el MDA. Entonces, como un servidor de correos, no creerán ustedes que Outlook tiene un servidor de correos en Estados Unidos y ahí accedemos todos, o sea, caducaría en segundos. Entonces, si les va a caer un correo a ustedes, entonces tienen que caer al correo más cercano. Entonces, para transferir un registro de correo entre servidores, se hace MTA. Entonces, andan jugando con sus correos por todos lados hasta que llega lo suficientemente cerca de la persona que lo va a recibir. Entonces, cuando el servidor más cercano ya tiene el correo, hace un MDA, que es el que se lo envía directo a la computadora cliente. Ahora, obviamente ha avanzado la versión de los POP y los POP 3. Esto, pues, para fines prácticos no hace mayor diferencia, solo que a la hora de configurar un servidor de correos, pues uno busca seleccionar la versión más nueva, a menos que uno sepa que hay errores conocidos en versiones nuevas. Y muchas veces uno migra a versiones nuevas porque las versiones viejas ya tienen agujeros de seguridad por nuevos programas que han salido de hackeo, etc. Entonces, el Firebird es un cliente, Firebird es un cliente de correos, ¿verdad? Y obviamente al configurarlo no hay que colocarle la dirección web de Outlook, sino que se coloca la dirección del servidor POP3 y el servidor SMTP. Bueno, y algunos comandos SMTP no son comandos que van a utilizar en la línea de comandos de Windows. O sea, son comandos que van encapsulados en el paquete de datos. En el espacio de variable llamada comando,
Ahí se colocan estas cadenas. Hello identifica el proceso cliente SMTP para el proceso del servidor. Se conocen. Elo es una nueva versión de Elo que incluye extensiones de servicios. Mail from identifica al emisor, receipt to identifica el receptor y data identifica el cuerpo de mensaje. Estos comandos programáticamente se utilizan. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, PHP, bueno, cualquier lenguaje de programación, ustedes pueden enviar correos desde los programas. Entonces, programáticamente existen estos comandos, mail from, receipt to, data, entre otros, y luego lo empaquetan programáticamente y lo envían. Cuando lo envían, el programa, la herramienta intermedio, el servidor de correos o el servidor web, por ejemplo un servidor Apache, yo creo que ya tiene instalados esos comandos, internamente sí empaqueta los datos con esos comandos verdaderos. Puede cambiar el nombre en sí del comando en el lenguaje de programación, pero internamente el protocolo no lo debe cambiar, pues si no, no va a funcionar. FTP, protocolo de transferencia de archivos, permite transferencias de archivos entre un cliente y un servidor. Utiliza dos conexiones, la 20 y la 21. Una es para comandos y otra es para archivos. El FTPD es un puerto más seguro y utiliza el puerto TCP20 únicamente, solo para transferencia de archivos. Entonces ustedes pueden tener en un servidor físico montado un servidor FTP, un servidor web, un servidor de correos y proveer todos esos servicios a la empresa donde trabajan, de modo que hayan correos internos. O sea, pueden hacer que se puedan enviar y recibir correos entre los empleados de una misma red local, montando dentro de esa red local un servidor de archivos, ¿verdad? Así pueden garantizar a la empresa que no vaya a salir información de ahí de forma segura, pero que funcione el servicio de correos porque obviamente se necesita. También un servidor de archivos, FTP, etcétera, etcétera. El servidor de DHCP, ¿vean? Dynamic Host, es la asignación dinámica de direcciones para dispositivos, es lo que les comentaba hace rato. Se conectan a una red y automáticamente, sin darse cuenta ustedes, con solo colocar el usuario y contraseña, les dan una dirección para poderse conectar a internet. Entonces, si no existiera el protocolo de DHCP, todas las personas deberían tener un conocimiento técnico más profundo de direcciones IP. El dueño de la casa tuviera que tener una lista de direcciones IP y cuando alguien llega, ¿querés internet? Ok, de esta lista a mi esposa ya le di esta IP, el collar del chucho tiene esta IP, la dirección IP de los dos celulares de mi hijo ya están ocupados, tengo esta libre, anotá. Entonces él tendría que anotarlo, ¿verdad? En cambio el DHCP hace todo ese trabajo por nosotros. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, tenemos una computadora de la casa que se conecta al router del ISP, ya sabemos que el ISP es el Internet Service Provider. Entonces, este router, pues aquí lo ponen fuera de la casa, pero es el router que tienen adentro de su casa, el que les instalan, ¿verdad? Y este es el que pues le provee el DHCP a sus dispositivos, tiene un programa de DHCP adentro. Bueno. El protocolo de configuración dinámico de host sirve para obtener direcciones IP y otra información del servidor. Alquila para un host por un tiempo establecido. El tiempo máximo de una dirección IP es de 23 horas con 59 minutos. O sea que si ustedes encienden su computadora y empiezan a descargar un archivo que tarda más de 24 horas en descargarse, inevitablemente durante un instante se va a caer la conexión a internet cuando se le venza la dirección IP. En la hora 23 al minuto 59 y automáticamente repite otra dirección y se le reinicia. Entonces, si el proceso que están haciendo requiere más de 24 horas ininterrumpidas de conexión, va a fallar. Tiene que estar preparado para eso o estar preparado para pausar. Donde los usuarios cambien con frecuencia, se prefiere el DHCP. Si las computadoras nunca se van a mover de lugar, sería preferible una dirección estática. Pero bueno, hoy en día es muy poco usado ya que se ahorra mucho trabajo usar un DHCP. Varios tipos de dispositivos pueden ser servidores de DHCP. Riesgos: cualquiera obtiene una IP. Si la instalación de red que van a realizar necesita una alta seguridad, implementar direcciones IP estáticas sería una mejora notable.
¿verdad? Al tener ustedes direcciones estáticas fijas y no le dan el router, o sea, estas direcciones estáticas vamos a usar y no quiero más, entonces para que alguien se conecte a su red de internet, aunque sea Wi-Fi, tiene que saber cuáles son las libres. Y si ustedes no han dejado ninguna libre, entonces no se va a poder conectar, va a dar conflicto. Yo estoy con mi computadora y en el momento que otra persona se conecte a mi router con mi misma dirección IP, a mí me va a aparecer un mensaje encima del Windows, error, o sea, hay dos computadoras jalando de internet de la misma dirección IP, una alerta grave. Entonces, si mi computadora está apagada y el otro utiliza mi dirección IP, entonces sí la va a poder utilizar porque no hay dos dispositivos usándola, pero tiene que averiguar cuál es el rango de IP que estoy usando dentro de mi red de internet. Entonces es un sistema extra de seguridad para instalaciones de alta prioridad. De veras no queremos que nadie se pegue a nuestra red porque no queremos que nos jale los datos por muchos motivos. Ahora, y ustedes me preguntarán, mire, pero ¿y si tengo internet y tengo varios dispositivos conectados a través de internet? Así como quien dice, tengo un cliente que quiere que le haga un sistema web para que se conecten todas las sucursales, pero las sucursales viajan a través de internet, entonces se pueden hacer VPNs, ¿verdad? O redes locales virtuales, de modo que todas las, todas las sucursales creen que están en la misma red local. Entonces agrega seguridad y facilita ciertos procesos locales. Sin DHCP los usuarios tienen que ingresar manualmente las direcciones IP. Asignada de dirección IP, máscara de subred. Bueno, esto es lo que es el DHCP. Le pone la IP, le da una máscara de subred, le asigna un servidor DNS y le da un gateway predeterminado. El gateway, si no se configura en las computadoras, no tienen internet. Tienen comunicación con el router que da internet, pero sin el gateway no tienen internet, ¿verdad? Muchas veces el gateway es la misma dirección del router, pero si no se le dice a la computadora este es el gateway, entonces no sale a internet. ¿Cuál es el proceso de mensajes? Proceso 1. ¿Quién es un servidor DHCP? Necesito un DHCP. Hola. Y el servidor responde: hola, soy el servidor DHCP. Una vez que el cliente sabe dónde está, entonces le dice: necesito que me dé servicio de DHCP para google.com. Y el servidor responde: sí, aquí está. Algo así es la plática. Entonces tenemos otros protocolos a nivel de aplicación, como es el protocolo SMB y servicios para compartir archivos. Vale. Entonces, desarrollado a fines de los 80, los sistemas Linux y Macintosh también utilizan SMB y se utiliza para intercambio de archivos e impresiones, ¿verdad? Este servidor SMB sirve para compartir recursos y pues se utiliza en redes locales, ¿verdad? Bueno, los mensajes SMB pueden iniciar, autenticar y terminar sesiones, controlar el acceso a los archivos y a la impresora impresora, creo que me hicieron falta separaciones ahí, aumentar una aplicación para enviar o recibir mensajes de otro dispositivo. Entonces, básicamente son las carpetas compartidas y la impresora. Tenemos el protocolo Gnutella y servicios peer-to-peer o P2P, ¿verdad? Bueno, los archivos alojados en nuestras computadoras pueden ser compartidos a través de la red. Programas que antes se utilizaban para compartir archivos con este protocolo es el Limeware, Virtual, Morpheus. Bajo este tipo de protocolo no hay una base de datos central. Hoy en día pues ya existe YouTube, ya existen muchos lugares donde uno descarga archivos en páginas web. Pero anteriormente había dificultades. Si un servidor tenía la música de un artista y no se la había comprado y la distribuía a través de páginas web o a través de programas como lo eran Limeware y otros, que por cierto por ahí se filtraban mucho virus, entonces era demandado, puesto en prisión, le cobraban dinero, cualquier cosa. Entonces, para escapar de ese problema, lo que hacían es que se aprovechaban de un vacío legal. Ellos ofrecían el software que entregaba la música o los videos o las películas, pero ellos no almacenaban en sus bases de datos los archivos. En cambio, utilizaban los protocolos Gnutella y el servicio peer-to-peer.
Ustedes me dirán, pero ya había dicho que peer-to-peer o el P2P sirve para comunicar solo dos computadoras. Sí, pero no obligadamente tienen que estar físicamente cerca. Pueden haber una conexión peer-to-peer de aquí a Europa. Y yo con otra computadora, es como una VPN, una red virtual. Entonces creen que están cerca las computadoras. Entonces, y el Ntela sirve para hacer una distribución de archivos. O sea, el fulanito A, B, C y D, las cuatro personas tienen el mismo archivo y yo voy a copiar el archivo. Entonces, con el protocolo Gnutella, estas cuatro personas me dan una parte del archivo, pero no me lo dan todo. Entonces, primer obstáculo, no pueden demandar a todo el mundo, ¿verdad? Porque infinita cantidad de personas tenían copias de esos archivos y los distribuían. Segundo problema, no me daban todo el archivo, solo me daban una parte. Que el programa me ordenaba todas las partes del archivo es diferente. Y yo lograba tener el archivo completo. A pesar de que estos programas hoy en día no existen, creo, porque no los utilizo y no creo que nadie más los use, ya existe Spotify que regala música, y aún con anuncios, o YouTube Music. Pero el protocolo Gnutella sí funciona. Y coloco este ejemplo de la música porque fue muy visto en sus años y fue muy reconocido, pero el protocolo Gnutella se puede utilizar para otros propósitos en software, distribución de archivos de una manera más eficiente y rápida, o para sostener en varios servidores espejos de archivo. Si un archivo le hace falta a otro servidor, o una masa de datos gigantesca le hace falta a otro servidor, se puede utilizar este protocolo para rellenar datos faltantes entre servidores de almacenamiento espejo. Bueno, por ahora, como ustedes saben, esta materia es inicial y solo se les da a conocer los protocolos. Con muchos más conocimientos más adelante, con experiencia, les va a servir conocer estos protocolos, ¿verdad? Para que no digan que no se los enseñé. Protocolos y servicios de Telnet. Vaya, Telnet es una consola remota. Entonces, básicamente, yo escribo aquí mi línea de comandos, pero si utilizara Telnet es como que yo estuviera escribiendo en la línea de comando de otra persona. Claro, ella me tiene que dar acceso. Entonces, hoy en día se utiliza un Telnet seguro, ¿verdad? Que es el SSH, que pues tuvo sus inicios en Linux, ¿verdad? Y es muy útil. Hay cierto hardware que utiliza Telnet o SSH. Por ejemplo, los routers Cisco, switches y otros dispositivos que no se pueden programar por web sino que por consola, ya que ellos tienen su propio sistema operativo. Entonces, los routers que tenemos en nuestras casas tienen una interfaz web para facilitar el trabajo, porque si fuera por consola, habría que andar cargando un cable de consola y luego conectar la computadora al router y luego utilizar un programa como los que están aquí abajo, Hyperterminal, Minicom o Teraterm, para conectarse. Entonces a un técnico se le complica el trabajo de ir a la casa de un cliente. En cambio, si tiene acceso web, no necesito un cable especial. Simplemente coloco la dirección IP, que ya vieron ustedes cuál era la dirección IP de mi router, y accedo a través de web. Y él tiene una interfaz web para que yo lo pueda configurar. Así me pueden dar asistencia por teléfono sin que tenga el cable de consola y el programa de consola. Bueno, y eso ha sido todo para la sección 3 del capítulo 3. Posiblemente en el siguiente capítulo vamos a bajar un poco entre las capas del modelo OSI. No se los había dicho, pero la capa 7 es la capa más lenta e inteligente y la capa 1 es la más rápida y con menos inteligencia. Así es que a medida vayamos avanzando, los protocolos van a ir siendo más automáticos, de cierta forma, y más electrónicos, ¿verdad? Eso es todo, chicos, muchas gracias y pasen feliz día. Espero les haya gustado la clase. Adiós.